Egunon, buenos días. Vale, vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de 23 de julio de 2018, excusando la asistencia por UPN del señor Iriarte. Empezamos con el primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, el acta de la sesión anterior del 28 de junio del 2018. ¿Se aprueba? Segundo punto, toma de posesión del cargo de concejal por parte de don Carlos Terés Suescun. Vale, pues comprobada que ha llegado ya la credencial por parte de la Junta Electoral y no hay ninguna incompatibilidad, pues señor Terés, ¿acepta el cargo de concejal? Si acepta, ven aquí, por favor. Zin egiten duzu zure kontzientzia eta horregatik zintzo beteko dituzula zizur nagusiko udalaren zinegotzi karguak bereki dituen betebeharrak erregearin leial ezanez eta konstituzioa estatuaren funtsezko arau gisa zainduz eta zaneraziz. Legearen aginduz hitza ematen dut. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Cizur Mayor, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Por imperativo legal, doy mi palabra. Bueno, el señor Terés, según el escrito del portavoz del Grupo Municipal de H. Bildu, se integra en el Grupo Municipal y dado cuenta también del portavoz que se integra en las diferentes comisiones, patronatos y demás órganos municipales. Así que, señor Terés, zorionak eta ongi etorri korporazio honetara. Sí, señor Álvarez. Simplemente pues darle la bienvenida a Carlos y bueno, este año que pasaremos juntos, pues como encima estamos aquí al lado en el pleno, pues espero que sea bueno para todos y para todas. Señor Arca, tiene la palabra. Pues de parte de nuestro grupo y mío personalmente, bienvenido y espero que pasemos buenos ratos por aquí. Hasta luego.
Señora Pérez. Pues nada, bienvenido, Carlos. Te encontrarás con que, siendo impulsor, como ha sido siempre, de base y del pueblo, pues esto no es lo mismo. Pero ya que has estado siempre tan implicado desde las APIMAS y desde todo lo que tiene que ver con CIZUR, pues para mí es un placer que des un paso más, porque me parece que este es el paso que al final dirige el pueblo de CIZUR, aunque muchos vecinos no se den cuenta. Entonces me alegra mucho que estés aquí. Bienvenido. Señora Rubalcaba, tiene la palabra. Bueno, Carlos, bienvenido. Que disfrutes de esta experiencia este año y, si es posible, los que vienen. Señor Ruiz, tiene la palabra. Bueno, pues lo mismo, con los restos de la corporación, pues oye, darte la bienvenida y bueno, y espero que no discutamos demasiado. Nada más. Señor Vimenza, tiene la palabra. Ongi etorri, Carlos, gure taldearen izenean eta nire izenean. Eta animo asko, urte bat bakarri geratzen da, urte bateko zera da, baina, bueno, nik uste dut egongo dela denbora lan egiteko eta elkar banatzeko eta, bueno, ikasteko ere, ez, gure artean, eta zizurro behago bat egiteko, ez, eta animo eta ongi etorri. Señor Terés, tiene la palabra. Bueno, agradecer a todos y todas esta bienvenida. Espero que nos entendamos bien, que lleguemos a buenos acuerdos, que trabajemos entre todos por llevar adelante CIZUR, que todo vaya mejor, aunque los grupos políticos sean diferentes y esas cosas, pero bueno, que sí, se pueden hacer muchas cosas con ganas y con alegría. Venga, discutiremos, pero también nos echaremos alguna cerveza, ¿no? Muy bien, va, ongi etorria. Señora Nieto, tiene la palabra. Sí, yo solo un detalle, que para los que somos monolingüe, que por favor se duplique en español para que entendamos lo que se dice. Pasamos al siguiente punto. ¿Quería hablar? Al siguiente punto del orden del día. Tercer punto del orden del día, adjudicación del contrato a las obras de reforma y ampliación de las instalaciones deportivas municipales. Dictamen. 1. Adjudicar el contrato de las obras de reforma y ampliación de las instalaciones deportivas de CIZUR Mayor, una vez que ha sido fiscalizado por intervención, a Excavaciones Fermino SES SL, S.A. Navarra de Construcciones, en la cantidad de 7.369.450 euros, IVA excluido. 2. El plazo de ejecución del contrato será de 510 días, iniciándose el cómputo de dicho plazo al día siguiente al de la formalización del contrato, considerando que la fase 1A tendrá una duración de 390 días. 3. Excavaciones Fermino SES SL, S.A. Navarra de Construcciones adquieren la construcción de cumplimiento de otros compromisos propuestos que les son aceptados a través de este acuerdo de adjudicación del contrato. 4. La eficacia de la adjudicación quedará suspendida, no será eficaz durante el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. 5. El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de 15 días naturales, contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. Señor Serrano, tiene la palabra. Por un tiempo máximo de 7 minutos. Eskerrik asko alkate jauna. Egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Bueno, adjudicación a la empresa Fermino SES SL con un coste, se ha nombrado el precio IVA excluido, pero bueno, el precio IVA incluido sería 8.917.034,50 euros y bueno, pues con una baja muy considerable que desde luego que a nuestro grupo municipal nos congratula que se haya llegado a esa baja. Creo que era sobre el 15%. Y, bueno, pues siendo una obra civil de un tamaño muy considerable y
de gran relevancia tanto para nuestro municipio en general como para el deporte en particular, que el deporte en este municipio pues es un bien que lo tenemos muy arraigado y que desde luego que merece unas instalaciones deportivas o merece una renovación de las instalaciones deportivas y que se hará un gran uso de ello. Desde luego esperamos desde este grupo municipal y bueno, pues deseamos que también que toda la obra transcurra lo mejor posible, con las dificultades lógicas que trae una obra civil y más con una instalación abierta al público, que va a seguir abierta al público y que va a compatibilizar tanto la actividad deportiva como la obra. Y pues bueno, pues esperemos que esas dificultades lógicas sean las mínimas posibles y que esta obra que va a transcurrir durante 2 años pues sea lo mejor posible y con los menores problemas posibles. Es que ricasco. Turno de intervenciones. Señora Pérez, tiene la palabra. Bueno, pues ya sabéis que nosotros no estábamos de acuerdo de que pasáramos de 10.000 metros cuadrados a 17.000 metros cuadrados, con lo que ello implica y con este gasto que son 9 millones de euros para los vecinos de Ciuzur. No obstante, ya que una gran mayoría, que es todos los demás concejales, así lo veis que es lo oportuno y demás, pues deseamos que desde luego esta obra se ejecute en el plazo de entrega que se dice. Y, hombre, sí que lamentamos un poquito el no haber esperado quizás seguramente al año que viene a ejecutar esta obra, porque para nosotros, como tenemos constancia desde el 9 de mayo que tuvimos una comisión de urbanismo extraordinaria en la que la dirección de obra no apareció y en la que se nos empezó a informar más de los temas de las tasas de residuos y demás del módulo de atletismo, lamentamos que no esté finalizado, que debería de estar finalizado para el 2 de julio, y que continuemos dando pasos en esto sin haber dado un poco prioridad a acabar aquello, porque eso nos va a traer grandes dificultades. Dificultades que al final son dificultades económicas para los vecinos de Ciuzur en lo que tengamos que alquilar, comprar o hacer para no dejarles en la calle. Entonces, bueno, por nuestro punto de vista creemos que es precipitado, pero desde luego deseamos que ya que todos los demás concejales creéis que es lo mejor, pues sea lo acertado. Señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, yo quería destacar que aparte de lo deportivo, como ha comentado el señor Serrano, es que quería destacar el carácter social de la obra. Todos sabemos que las instalaciones deportivas, bueno, se llaman popularmente así, pero también tienen ese carácter social que con esta obra queremos remarcar aún más, ¿no? Queremos que sea un centro de conciliación familiar, sobre todo, ¿no? Un lugar donde se pueda ir no solamente a hacer deporte, sino también pues a disfrutar de esos momentos de ocio que todos y todas pues necesitamos. Aparte de esto, también nos hubiera gustado, y sobre todo desde el servicio de deportes, que, como aquí se ha dicho, el módulo de Ardoy Norte estuviera acabado para poder compaginar esas obras con el disfrute del módulo de Ardoy Norte, pero pues por las circunstancias que todos y todas sabéis, no puede estar acabado. Desde el servicio de deportes, bueno, se ha trabajado porque era una posibilidad, ¿no? Como se ha dicho también, era una posibilidad de, bueno, pues retrasar esta obra hasta que no estuviera hecho el módulo. En la cabeza de muchos podía estar esa posibilidad. De hecho, el servicio de deportes pues valoró, ¿no?, la posibilidad esta, pero también pues bueno, se ha trabajado para que la incidencia sea la menor posible, y entonces, como digo, desde el servicio de deportes pues se va a hacer todo lo posible con los espacios, con los tiempos, para que la incidencia pues sobre todo para los abonados, las abonadas y para los vecinos y vecinas, como digo, sea la menor posible.
Señor Álvarez, tiene la palabra. Sí, buenos días, Egunon de Norí. Nosotros compartimos un poco la preocupación que ha trasladado la señora Pérez en cuanto al inicio de la obra, ¿no? Que se haga sin haber finalizado el módulo de Ardoy, pues desde luego va a trastocar bastante las previsiones que había iniciales y veremos cómo se desarrollan. En cuanto a la adjudicación, nosotros vamos a votar a favor, a pesar de que no es nuestro proyecto. Hay muchas cosas del proyecto que no nos gustan, pero dejando de lado esas cuestiones, véase como la ludoteca, que nosotros siempre aquí lo hemos manifestado, no creemos que tenga que estar en ese espacio. Sí que creemos que será bueno el hacer una reforma, sobre todo porque hay cuestiones que son necesarias, ¿no? Pues los vestuarios son necesarios desde el principio, pero bueno, no ha sido así, que tengamos unos vestuarios en las instalaciones deportivas que sean ventilados. Necesitamos recuperar algo que se perdió y no se debió haber perdido nunca, como era el bar de las instalaciones deportivas, el bar social. Y bueno, por esas cuestiones en las que valoramos positivamente, vamos a votar a favor. Eso ya lo digo, pero es un voto que se puede considerar ciertamente crítico, ¿no? Porque hay muchas de las cuestiones que no nos gustan y bueno, si algún día tenemos responsabilidades de gobierno en este ayuntamiento, que creemos que las podemos llegar a tener, pues entonces plantearemos determinados cambios. Y lo digo directamente y sabéis que es así por la ludoteca. Señor Ruiz, tiene la palabra. Bueno, pues yo desde luego voy a votar a favor. Esto ya colea desde la pasada legislatura. Hay que modernizar las instalaciones, porque están muy antiguas, son obsoletas. Y después también un tema muy importante, que los consumos energéticos que tienen actualmente pues son muy altos. Y entonces, lógicamente, pues con los medios que hay hoy en día, eso también se puede reducir, ¿no? Estoy de acuerdo con la obra, algunas cosas más que con otras. Por ejemplo, sí, también la ludoteca, eso de que esté en un primer piso, pues no me gusta. Pero bueno, de todas formas, mi voto luego va a ser favorable. Señor Serrano, tiene la palabra. Bueno, pues agradecer que aunque con las discrepancias que pueda haber con el proyecto y quizás sea difícil llegar a un proyecto a gusto de todos y todas, pues por lo menos se llegue a un bien común que sea este proyecto que como bien se ha hablado y como bien se ha dicho, son unas instalaciones que han tenido tienen un uso y desgaste bastante grande debido a que tienen 7.000 abonados aproximadamente. Gutxi verá 7.000, entonces, bueno, pues son unas instalaciones que tienen un gran desgaste, que tienen un gran uso, que periódicamente tendrán que sufrir pues una serie de reformas, una serie de renovaciones y bueno, pues creo que creemos que este momento es en el que habría que reformar, que se podría haber reformado tranquilamente pues hace tiempo y también habría sido necesario y es una necesidad. El tema de consumos energéticos, y hace poco estuve con el alcalde tuvimos una reunión con responsables de Nasubinsa y también es cierto que es una preocupación el tema de los consumos energéticos, tanto en edificios municipales como en edificios privados y el tema de los consumos energéticos también es muy importante y es algo que tenemos que tener de cara al futuro, no de cara al futuro, sino que es una realidad que tendremos que ir adaptándonos y la Administración deberá ser ejemplo para el resto de la ciudadanía al respecto y dadas las noticias que nos vienen, ¿no? en cuanto al medio ambiente y en cuanto al tema de la energía. Y resaltar también, y muy bien dicho, que yo no lo había dicho, el centro es un centro de conciliación familiar, y lo ha dicho José Ángel, y es verdad. Y tanto este proyecto como el espacio sociocultural de Ardoy Norte no es solamente deportivo, sino que también engloba lo que es un espacio social y también de creación de tejido, ¿no? La creación de un tejido social dentro del municipio. El deporte no solamente es deporte, sino que también crea un tejido social que crea una cohesión entre los habitantes de este municipio y de todos los municipios y también crea pueblo.
es una forma de crear pueblo. Y eso es una realidad, eso es un trabajo que ya también viene de anteriores legislaturas y se ha creado pueblo y desde luego que este equipo de gobierno, por lo menos este grupo municipal, quiere seguir en esta vía, en la creación de tejido social a través del deporte. Y en cuanto a la obra de Ardoy Norte, que sospechaba que tarde o temprano iba a salir en este punto, porque son al final dos obras que también venían ligadas, porque una serie de usos de Ardoy Norte iban a complementar o iban a ayudar en la reforma de las instalaciones deportivas, que como bien he dicho es una obra civil pues de un gran calado, como ya dijo un técnico en esta casa, una obra civil, la mayor obra civil en los últimos tiempos de un ayuntamiento. Ardoy Norte no era la fecha del día 2 de julio, creo recordar que a finales de junio, el 28 o el 26, era en esa semana, la última semana de junio. 28. El 28 de junio. En cuanto al tema de las tasas de residuos y tal, pues yo lo que he querido como presidente de la Comisión de Urbanismo es tener en todo momento informada a la comisión, y de hecho se realizó una comisión extraordinaria de urbanismo en julio, precisamente para mantener informada a la comisión de toda la información y bueno, pues precipitado no lo sé. Las obras tienen esta problemática. Ojalá, y lo he dicho bien antes, porque lo he dicho pensando en la obra de Ardoy Norte también, ojalá que sean las dificultades lógicas y que sean las mínimas y no lleguemos a esto. Quienes han tenido responsabilidades, y además lo han demostrado, hace poco lo demostró en comisión de urbanismo, por ejemplo, el señor Arca, que vino a comisión de urbanismo, quienes han tenido responsabilidades de gobierno saben que estas cosas suelen pasar, que con las obras puede pasar cualquier cosa y bueno, pues hemos tenido la mala suerte de topar quizás con una empresa que no ha actuado con la mayor diligencia, por lo menos a lo que a nosotros respecta, pero desde luego que esperemos que no suceda. Nosotros, nuestro grupo municipal y desde alcaldía se ha intentado seguir las vías que nos han marcado los servicios jurídicos con la mayor cautela posible y bueno, pues con la obra de Ardoy Norte, independientemente de cuándo sea la entrega de la obra, seguiremos las vías que nos digan tanto los servicios jurídicos como los servicios técnicos, en este caso el equipo director de la obra de Ardoy Norte, para el bien tanto de la obra como del municipio, como de los intereses de este ayuntamiento y de los 15.000 y pico habitantes que residimos en este municipio. Señor Sánchez, tiene la palabra. Bueno, este proyecto, como ya sabéis, nace de la legislatura pasada. No es nuestro proyecto, que también nosotros decíamos que la ludoteca nos parecía mucho mejor en la planta baja. Pero bueno, en conjunto apoyamos y bueno, y esperemos que vaya bien. Si no hay más intervenciones, pasaríamos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta? En contra. Se aprueba al haber obtenido 15 votos a favor y 1 en contra. Cuarto punto del orden del día. Aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana de la Parcela 73 del Polígono 2, promovida por Sociedad Española de Radiodifusión. Dictamen. Aprobar definitivamente para su posterior tramitación reglamentaria del Plan Especial de Actuación Urbana de la Parcela 73 del Polígono 2 del Catastro Municipal, promovido por Sociedad Española de Radiodifusión, quedando sujeto al pago de las tasas correspondientes conforme a la ordenanza aprobada al efecto, cuyo importe asciende a la cantidad de 2.061,05 euros. Señor Serrano, tiene la palabra. Bueno, decir que en la misma sintonía en la que hemos trabajado durante esta legislatura desde el área de urbanismo, desde este grupo municipal, seguimos en la misma sintonía de intentar promover todo lo que se pueda promover en cuanto al desarrollo de Cizur Mayor. En este caso sería en esta parcela con la supresión de esta instalación y con lo cual se prevé la construcción de una serie de viviendas y bueno, pues seguiremos ofreciendo tanto para la construcción de viviendas como para la tan ansiada
la tan ansiada recepción, por lo menos, de posibles negocios que puedan instalarse en Cizur Mayor, pues bueno, pues seguiremos en esa sintonía de intentar favorecer lo máximo posible lo que es el desarrollo de este municipio. Señor Saiz, tiene la palabra. Nuestro voto va a ser afirmativo, pero como ya hemos expuesto y también se ha expuesto por parte de algún otro grupo político, no nos gusta del todo, no vemos muy bien los PEAUs y menos esa proliferación de PEAUs que parece que últimamente pues se está dando. Nos gustaría, como Diego hemos expuesto en la Comisión de Urbanismo, que se regularizara de una forma más precisa de lo que está. Este PEAU, y por eso es nuestro voto afirmativo, vemos que bueno, ha sido bien trabajado, bien argumentado, participativo, aunque, como también algún otro grupo expuso en Comisión de Urbanismo, esa participación nos hubiera gustado que no se hubiera hecho solamente desde la parte de la constructora, sino también desde la parte del ayuntamiento, pero hay que decir que concretamente en este PEAU la participación vecinal ya viene de tiempos atrás porque bueno, la eliminación de la antena de esta parcela es una reivindicación vecinal de tiempos pasados y sobre todo, por ejemplo, de la legislatura pasada, que ya hubo una moción en este sentido. Este PEAU, decía, nos gusta también las condiciones en las que se ha formalizado. Nos gusta precisamente que se elimine pues esas antenas que pueda haber ahí dentro. Nos gusta cómo va a quedar la parcela, quiere decir, nos gusta cómo va a quedar ese espacio con las mejoras que va a haber, no solamente para el lugar y para los que en un futuro puedan vivir ahí, sino también para todo el vecindario de Cizur. Y por lo tanto, pues bueno, por esos condicionantes, nuestro voto va a ser afirmativo en este cambio, ¿no? En este PEAU. Señor Serrano. Bueno, con respecto a los PEAUs, que ya se ha hablado en Comisión de Urbanismo y este concretamente hemos tratado durante varias comisiones porque había dudas. Había dudas de cómo realizarlo, no de tanto en cuanto al PEAU, bueno, sí para la construcción de la zona o la reurbanización de la propia zona, al cambiar del uso de una antena de radiodifusión a una serie de viviendas, pero sí que ha sido comentado por el propio asesor técnico, por el arquitecto municipal, que la forma de la modificación de un plan municipal es a través de un plan especial de actuación urbana. ¿Qué es lo que conlleva de malo un plan especial de actuación urbana? Que es imaginativo. Porque en un plan especial de actuación urbana sí que es cierto que la posibilidad de poder cambiar las condiciones pues es muy amplia. Pero ¿qué es lo que desde luego, desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista, qué es lo que hay que hacer? Pues en Comisión de Urbanismo, y si es necesario, y ha sido necesario llevarlo a varias comisiones de urbanismo antes de traerlo a este salón de plenos, es trabajar mucho e intentar llegar al consenso máximo con esta serie de planes. Desde luego que ha sido mi intención y yo creo que las personas que vienen a la Comisión de Urbanismo como miembros lo sabéis, que se intenta llegar al consenso máximo. Y hemos cambiado y hemos modificado. Al respecto de este PEAU, yo creo que pocas dudas ha habido para el que podría haber, por ejemplo, en otro PEAU que ahora mismo está esperando, que se está trabajando en ello y que de hecho no ha venido ni aquí ni a Junta de Gobierno local, pues porque se está trabajando y hay una serie de dudas, porque en la propia Comisión de Urbanismo hay una serie de dudas con otro PEAU que ahora mismo no nos concierne. Pero al respecto de este, pocas dudas ha habido. Simplemente con la urbanización exterior y tal.
Con lo cual, no sé qué puede haber en este PEAU. En este PEAU concretamente, lo único que nos puede hacer es congratular que se va a retirar una antena que a los vecinos y vecinas que vivimos por allí, desde luego que no nos gustaba. Yo aún con todo vivo unos cuantos metros para allá, pero desde luego que los que vivían a pocos metros no les gustaban, que es una cosa que no agradaba a nadie de la zona. Y respecto al plan de participación, ya lo dijo también el asesor técnico en Comisión de Urbanismo, que es la empresa o son los promotores quienes tienen que llevarlo adelante. Así lo dice la legislación. Sí que es cierto que con respecto de los PEAUs se puede participar, sí, pero son ellos los que tienen que hacerlo. Me dice Javi con la cabeza que no. Sí que es cierto que con respecto a los planes especiales de actuación urbana se está trabajando en otras instancias superiores para establecer un marco para poder trabajar, porque es cierto que la posibilidad de modificar un plan municipal a través de un PEAU es muy grande y se están estableciendo unas directrices y están trabajando en ello, ya lo dijo también el arquitecto municipal, y bueno, pues aquí esperaremos a que se den esas directrices y desde luego si se marcan unas directrices se seguirán como se marcan y ya está. Señor Álvarez, tiene la palabra. Sí, nosotros, como bien sabéis, los planes especiales de actuación urbana, los PEAUs, los cogemos con pinzas, perdonar la expresión, y bueno, lo hemos dicho en Comisión de Urbanismo, hay que ir viéndolos uno a uno, ¿no?, y ver qué se plantea. Nosotros estamos de acuerdo en este PEAU en el fondo, pero no en las formas, y me voy a explicar, que es en relación al plan de participación al que ha aludido el señor Serrano. Nosotros, hasta que no sea el propio ayuntamiento el que haga los planes de participación para los PEAUs, no vamos a votar a favor de ningún PEAU. Entendemos que podrá ser bueno para el pueblo o no pueda ser bueno para el pueblo, pero tiene que ser el propio ayuntamiento el que haga el plan de participación ciudadana. Porque al final la constructora o la promotora es parte interesada en que ese PEAU salga. Entonces, a nosotros no nos vale con quedar, entre comillas, quedarnos en una segunda valla, ¿no? Nosotros tenemos que estar desde el principio ahí viendo cómo se gestiona ese plan de participación ciudadana y promoviéndolo, o sea, ser el ayuntamiento parte realmente de ese plan de participación ciudadana, no dejar a la empresa promotora que haga todo, ¿no? Y de hecho, igual no en Cizur, pero en otros pueblos veremos que los PEAUs se tienen que acotar y se van a acotar más. Se van a acotar más, bien sea por decisiones del propio Gobierno de Navarra, del propio Parlamento de Navarra, de las instituciones, o por decisiones de la justicia, porque son unas figuras legales que se están poniendo muy en duda y que va a traer, por lo menos en otros pueblos, yo ya tengo entendido que va a haber problemas. Señor Serrano, tiene la palabra. Lo que hace este ayuntamiento, y además también por decisión del propio arquitecto municipal, normalmente, tanto por parte del equipo de gobierno como por parte del arquitecto municipal, es que en los planes de participación y en las charlas que se dan, y bueno, pues ahí los vecinos y vecinas pueden aportar lo que creen necesario como primeros afectados o primeros beneficiados, dependiendo cómo se vea. Y en este caso, desde luego que nuestro grupo municipal cree que esto es un beneficio para los vecinos y vecinas, en primer lugar de la zona y en segundo lugar ya el resto. Pero lo que hace el arquitecto municipal es ir en persona y vivirlo en directo. Y eso, entre otras cosas, dice mucho de su profesionalidad, que ya es muy arraigada en este ayuntamiento y que conoce muy bien este municipio, y por lo cual, además, en diversas ocasiones, en diversos foros, he expresado mi
pues bueno, mi alegría o mi bienestar trabajar con esa persona, y lo que hace es estar y además escuchar al resto de vecinos y vecinas, y además si surge algún tipo de duda ya se sabe que es el arquitecto municipal, incluso ahí está presente. Que se puede mejorar, todo se puede mejorar y es verdad que es mejorable. En cuanto a la figura legal, ahí se me escapa. Sí que es cierto que el Plan Especial de Actuación Urbana es una figura legal que está recogida en la normativa, por eso se lleva a cabo. Desde los propios servicios jurídicos se le da 1000 vueltas a lo que hay que darle. Con respecto al otro Plan Especial de Actuación Urbana que he nombrado, se hizo las consultas y se hacen las consultas necesarias en los servicios jurídicos, y desde luego que este equipo de gobierno, por lo menos este grupo municipal, seguirá las directrices que se le dicten al respecto por parte de los servicios jurídicos y servicios técnicos del ayuntamiento, tanto externos como internos. Señor Álvarez, tiene la palabra. Sí, nosotros no ponemos en duda en ningún momento la profesionalidad del arquitecto, ni mucho menos, ¿no? Pero los planes de participación, insistimos, pues no nos gustan cómo están planteados, y así lo manifestamos. Y es más, es que en la última comisión de urbanismo a la que acudió el arquitecto, comentó que en este plan de participación se había solicitado a los promotores que invitasen a los concejales para que pudiésemos tener de primera mano conocimiento de cómo se planteaba el PEAU, y pues los promotores, desde luego, a este grupo municipal no invitaron, no sé al resto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros por eso lo cogemos con pinzas, repito, perdonad la expresión, pero es una cuestión a mejorar, ¿no? Y el propio arquitecto, cuando nosotros comentamos esto en la comisión, se abrió a valorar la posibilidad de configurar otro tipo de participación, y que sea el ayuntamiento el que coja el toro por los cuernos. Señor Ruiz, tiene la palabra. Bueno, pues yo también mi voto desde luego va a ser favorable. Estoy de acuerdo en que se quiten las antenas esas de radio. Es un terreno pues que se rehabilita y se gana pues para los vecinos. El informe también del arquitecto pues ha sido también positivo, y verdaderamente pues pienso yo que es quien entiende. Y después pues simplemente abrir una cosa que no se ha dicho aquí, ¿no? Que no tiene tampoco, digamos, bueno, tiene la importancia que tiene, ¿no? Que también quien hace un buen negocio es el grupo Prisa, que compró ese terreno con pesetas y ahora lo va a vender en euros, ¿no? Con lo cual también hacen un buen negocio. Señora Pérez, tiene la palabra. Bueno, pues yo corroboro todo lo que ha comentado José Ángel. Estamos un poco en la idea y la línea de las palabras que ha utilizado. Y en cuanto a lo que comenta Gueroa de intentar favorecer el desarrollo, pues bueno, entiendo que por eso es sin ninguna duda por el motivo por el que espero que esto se apruebe, ¿no? Respecto a lo que dice Javier del PEAU y de cómo se está funcionando, pues bueno, espero que se mejore, porque quiero decir que esto ha sido al principio esta legislatura que ha comenzado, ¿no? Y en aquellas charlas que nos dio la Federación de Municipios a todos los concejales para que fuéramos de urbanismo, se nos explicó, ¿no? Pues que realmente se comenzaba, pero se comenzaba con cuentagotas, porque realmente había que ponerlo en práctica para ir viendo que se podía. Desde luego nosotros nos hemos dado cuenta, y así lo hemos pedido, que por lo menos cuenten con nosotros, porque como contigo tampoco han contado conmigo, y creo que con nadie más de los que estamos aquí presentes. Lo triste es que vayan pocos vecinos, porque esto es más importante, y que realmente deberían de acudir más vecinos. O sea, animamos mucho más a participar en cosas tan importantes, porque además en esos resultados de ese plan participativo, en esas consultas, nosotros también podemos llegar a un acuerdo más o menos consensuado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí vamos a votar a favor. Y bueno, me alegra mucho escuchar al PSOE y a Gueroa que las antenas no le gustan a los vecinos. No quiero ser mala, pero si seguimos con el tema del TAP, nos van a poner la red eléctrica más alta que ya está aprobada en Europa, y nos la van a poner rodeando a los vecinos de Cizur. Bueno, que lo tengamos en cuenta, sin más.
Pues si no hay más intervenciones, pasamos a votación. Votos a favor de la propuesta. Se aprueba por unanimidad. ¿Tú nos levantas la mano? Pues volvemos a votar. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con 15 votos a favor y una abstención. Pues les pido que cuando haya votación levanten bien la mano, porque yo la verdad que he mirado y he visto todas las manos levantadas. Y la secretaria creo que también, entonces. Último punto, ruegos y preguntas. Sí, señora Asín. Nada, era para dar una pequeña información. Si os acordáis, en el último pleno que se habló del transporte escolar de Ardoy y del pueblo, estábamos pendientes de que se cerraran un poco el número de usuarios y usuarias. Todavía tenían ese día de plazo, entonces, bueno, pues en estos días ya me he puesto en contacto con una de las personas de la PIMA y ya han cerrado. Entonces, va a haber 72 usuarios con un autobús que va a dar 2 vueltas y 2 vueltas para bajar a las escuelas y luego una para volver con 53 usuarios. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias a usted. Señor Serrano. Bueno, pues agradecer, Alicia, tu trabajo, como hemos hecho en otras ocasiones desde nuestro grupo municipal. Agradecer tu trabajo, que incluso en estas fechas que pues las administraciones y casi las empresas privadas también trabajamos a medio gas, pues agradecer ese trabajo constante y tenaz a la hora de solucionar esta problemática, tanto este año como sucedió también en el curso pasado, este curso futuro y este curso pasado. Y bueno, pues agradecer que ese trabajo que has venido realizando y que sigues realizando. ¿Algún otro ruego? ¿Alguna otra pregunta, señor Sánchez? Alicia, al final, ¿el precio por alumno? Sí, a ver, los usuarios que hagan el viaje de ida y vuelta pagarán 32 euros y los usuarios que hagan el viaje solamente de bajada, 25 euros. Y aprovecho, bueno, gracias por reconocer el trabajo, pero desde luego, una vez más, agradecer el trabajo de las APIMAs, sobre todo aquellas personas que son las que han estado ahí negociando, reuniéndose y haciendo el trabajo. Gracias a todos y a todas. Pues si no hay más ruegos, no hay más preguntas. Siendo las 9 horas y 20 minutos, se levanta la sesión.